algo sobre eso. Claro. Para no pongo todas las cuestiones que quería acabar primero y después discutimos, si no. Después sí que después tú y después te imaginas. Yo no he traído cuestiones especialmente. Eso, para la próxima ya... Bueno, yo creo que no ha salido. Sí, van a salir. Bueno. Pues nada, yo lo que quería plantear era una cuestión que la plantea, bueno, en el capítulo primero, en la exposición analítica de la doctrina de los tres géneros de materialidad. Entonces, pues aquí expone, ya en recto, ya lo había presentado más o menos en el capítulo sexto, me parece, del primer ensayo, pero aquí presenta en recto los tres géneros de materialidad. Y bueno, M1, M2, M3, como bien sabéis, y en cada uno de ellos hace una distinción, por así decir, interna a estos géneros. Y dentro de esos géneros hace una bipartición, se puede decir. Y él dice que esta bipartición es de carácter epistemológico. Entonces yo, leyendo estos días este capítulo, pues me he dado cuenta de una dificultad que se puede presentar leyendo este tema, que, bueno, en el caso de M2 yo creo que esa dificultad no es tanta, porque la bipartición o la distinción que él establece dentro del género M2 pues se refiere por un lado a la interioridad subjetiva, a los elementos fenomenológicos subjetivos, y por otro lado a los elementos sociológicos, es el continuo psicosocial, por así decirlo, ¿no? Pero en el caso de M1 y sobre todo de M3 me parece que se pueden plantear ciertos problemas, porque en el caso de M1 pues dice la distinción que hace de una parte, estoy en la página 293, el primer capítulo. De una parte, los contenidos exteriores dados fenomenológicamente dentro de unas coordenadas históricas presupuestas, nuestros telescopios incorporan a un campo fenomenológico objetos desconocidos desde hace 2 siglos. Y de otra parte, la otra rúbrica, los contenidos exteriores que no se dan fenomenológicamente, pero que son admitidos como reales en este género por otros motivos. La cara opuesta de la Luna, en fechas anteriores a su circunvalación por los soviéticos y norteamericanos, el centro de la Tierra. Estos objetos, aunque son invisibles, son pensados como exteriores. Es lo que Kant llamó la experiencia posible. Y luego esta distinción pues también la hace en la página 302-303 cuando se refiere a M3. Dice, de un lado, aquellos contenidos que han sido formulados ya como tales, es decir, como pertenecientes al tercer género de materialidad. Y de otro lado, aquellos contenidos que no han sido formulados como tales, pero que pueden serlo. Y vuelve a la terminología kantiana, lo posible material. Como criterio de su posibilidad tomaríamos su propia realidad, lo que exige una mediación retrospectiva en la esfera M2. El concepto de esencia virtual es tan poco metafísico como pueda serlo el de fotón virtual. Es un concepto enteramente relacional, análogo al de la distinción entre vivencia ajena o propia. La distinción vivencia ajena o propia se refiere a lo que puedo decir sobre M2, ¿no? El objeto sistema de secciones cónicas es una esencia virtual con relación a las geometrías anteriores a Apolonio o a cualquier geómetra posterior que desconozca este objeto, pero cuyos pensamientos objetivos, sin embargo, pueden considerarse como moviéndose en el ámbito de esa esencia. Con este alcance hablaremos también de esencias virtuales, componentes del inconsciente objetivo, que nos envuelven a nosotros aunque los desconozcamos, pero que serán conocidos por nuestros descendientes. Entonces, a mí estos párrafos me parecen un poco complicados de encajar, por así decirlo, ¿no? Esto de esencias virtuales, de materialidades posibles, que yo creo que esto, pues, vamos, os lo propongo para ver qué os parece. Esto se podría reexponer, yo creo, desde la perspectiva de lo que en la teoría de CR se llama hiperrealismo, ¿no? Es decir, las cónicas de Apolonio, en la geometría previa a Apolonio, no estarían tanto en un consciente objetivo, sino que sencillamente no estarían. Que estarían nuque en ciertos dibujos geométricos o lo que se quiera. Y a partir de Apolonio, pues sí, diríamos que estarán en el consciente objetivo, estarán en la geometría donde se quiera. Pero esta idea de materia posible o de esencia virtual a mí me remite pues, a un cierto posibilismo de cuño aristotélico que desde la perspectiva actualista del modernismo filosófico, pues yo creo que esto habría que un poco remozarlo, por así decirlo, desde la perspectiva actual del materialismo. A ver qué os parece. Bueno, esto, no sé si os acordáis, el año pasado en Petro Normal salió el tema del oxígeno, que si los hombres de Atapuerca respiraban oxígeno. Precisamente con este texto del programa se puede decir que sí respiraban oxígeno, porque sería una esencia virtual el oxígeno.
decía Carlos Madrid y Londres, que hacían allí, que no respiraban oxígeno porque el oxígeno no existía. Y yo les decía, bueno, no sé si estaba también, no me acuerdo si eras tú, que sí, que existiría en este sentido de esencia virtual. Igual que las cónicas de Apolonio, las cónicas se formulan después y en la geometría anterior a Apolonio funcionan las cónicas, pero no formuladas como tal, no como el sistema de Apolonio. Es decir, que las esencias virtuales, bueno, las está considerando como posibles. Es cierto que solo se puede decir que existen más que ya se han conocido, pero le está dando una dimensión ontológica. Es decir, que los hombres de Atapuerca sí que respiraban oxígeno, aunque el oxígeno se haya formado en el siglo XVIII. Yo creo que eso se puede decir, pero retrospectivamente. Claro, pero Retrospectivamente, una vez que tenemos la plataforma del oxígeno, de la química del claro, siglo XVIII. pero respiraban oxígeno. Pero esa respiración es un fenómeno. Y los fenómenos tienen que estar conceptualizados. O sea, es lo que quiero decir. Que no puedes decir que... O sea, dices que respiras oxígeno, pero retrospectivamente, desde la plataforma actual de que tú sabes lo que es el oxígeno y sabes que interviene la respiración y todo lo que se quiera. Pero el hombre de la Gorka, cuando lo respiraba, no lo sabía, por supuesto. Pero esto no es una cuestión puramente, por así decir, epistemológica, sujeto-objeto del hombre de la Gorka no lo sabe, así que el oxígeno no existe, sino que es que el respirar para el hombre de la Gorka es un fenómeno. Entonces, la conceptualización del fenómeno es propiamente lo que categoriza ese fenómeno, ontológicamente. Eso que hace que no es una cuestión meramente epistemológica. Sí, bueno, creo que por ti suelto. Bueno, es que yo creo que o sea, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Sergio, o sea, coincido con su argumento. En una época no sabía, desde luego, que estaba respirando oxígeno y no podía formular un enunciado, estoy respirando oxígeno, de manera trivial, porque no tenía los conceptos, no tenía ese lenguaje, pero eso no quiere decir que no respirara oxígeno. Yo creo que eso es lo que quería, parte de lo que quería decir Sergio, y yo creo que eso no tiene ningún problema, o sea, respiraba oxígeno, pero desde luego él no lo sabía porque no tenía la química y no podía afirmarlo. No creo que haya más. Pero nos pisamos en la página 303 de Bueno que está diciendo esencia virtual, que no lo estoy inventando yo, porque lo está diciendo ahí. Y luego cuando dices que en cada género de materialidad hay dos caras. Es muy interesante eso porque no solo en M3, esencia virtual y esencia actual, si quieres, como decirlo. Pero es que aquí hay un problema. Yo creo que todas las esencias son actuales. Sí. Bueno, ya, pero digo lo dice Bueno. Que luego ese desdoble lo hace en los tres géneros, ¿no? Entonces dice, la cara visible de la luna es M1, pero la cara oculta de la luna también es M1. Y el centro de la Tierra no lo estamos viendo, pero existe. Eso también es M1. Entonces ahí lo está desdoblando, ¿no? Lo visible y no lo visible. Lo que no se puede ver, no sabemos que está, ¿no? Y luego, con M2 me parece muy interesante, no sé si habéis visto que hay un escolio que hace sobre el concepto de esfera. Y entonces lo que hace la esfera ahí es muy bonito, como habla ahí del epicureísmo y de muchas filosofías, ¿no? Y entonces ahí sí que se ve muy bien lo cóncavo y lo convexo, ¿no? La perspectiva interior y exterior de la subjetividad. Pero eso después también lo remoza. En Legora Central dice, en el ensayo materialistas hablábamos de esfera, el discurso sobre el concepto de esfera. Pero aquí vamos a hablar mejor de lo que él llama los glóbulos toroideos. Sí. Porque las esferas parece que sugieren cierta homogeneidad, ¿no? En el ego, en el sujeto egoiforme, mientras que él habla del tubo digestivo. Dice, los sujetos, como tienen un tubo digestivo, pues se parecen más tienen más la estructura de un toro, en topología, que de una esfera. Sí, tiene que tener a un agujero, topológicamente tiene que tener contacto con el exterior, que la esfera no tendría. Una cosa que, a volver un poco a lo de antes, de las esencias virtuales, este asunto de que la cara oculta de la luna antes de su circunstancia por los soviéticos fuera también M1, esto plantea varios problemas que a veces hemos discutido sobre esta tesis de que si quitas un género de materialidad, no quitas todo. Eso que es algo es un poco tosco, pero como dicen en varias ocasiones, a ver si que no recuerdo muy bien exactamente, pero no se dice que no puede haber un género de materialidad aislado, o sea, sin los demás. ¿No? Pero esta idea de que puede haber componentes de M1 que no conozcamos puede sugerir más bien lo contrario, porque si antes de la aparición de organismos con, lo que has dicho, una concavidad, una vida interior, y desde luego
antes de que aparecieran organismos que fueran capaces de teorizar y hacer abstracciones y construir geometrías, matemáticas, etc., sí había, no obstante, volcanes, fluidos, según esto que está diciendo Bueno sobre la Luna, serían también M1, entonces es decir que M1 sí puede existir sin M2 y M3. Esto parece seguirse de eso, entonces no sé si esto se tendría que modificar la tesis de que los géneros de materialidad no pueden existir sino los otros géneros de materialidad, o si habría que cambiar esta tesis de que había M1 antes de M2 y M3. Yo, abundando un poco en lo que decías tú sobre el hiperrealismo, yo diría que estas esencias virtuales solamente pueden ser consideradas tales cuando están de algún modo actualizadas, porque se dan siempre con relación a otros cursos que les dan posibilidad. Dice aquí, el objeto del sistema de secciones tópicas es una esencia virtual con relación a las geometrías anteriores a Polonio o a cualquier geómetra posterior. Y dice después también, con este alcance hablaremos también de esencias virtuales, componentes del inconsciente objetivo que nos envuelven a nosotros, aunque los desconozcamos, pero que serán conocidos por nuestros descendientes. Entonces, recogiendo un poco lo que decías antes, yo creo que se puede entender todas las esencias como actuales desde el actualismo del materialismo filosófico, y esas esencias virtuales se nos revelan, digamos, en relación con otras anteriores una vez que ya están actualizadas. No sé si... Sí. Es que nos ha dicho que desde la plataforma se puede ver desde la plataforma actual que ya se conoce. Es que lo dice el mismo, dice, exige una mediación retrospectiva en la esfera M2. Digamos que como en Spinoza, la potencia del acto es lo mismo, visto de maneras distintas. En Aristóteles sí que la potencia se puede actualizar o no. La potencia es algo posible, en Leibniz y demás. Pero en el materialismo de Spinoza, en el de Bueno, la potencia del acto es lo mismo, visto desde un punto de vista distinto. Es decir, todo lo potencial es actual, o se actualiza. Y si no se actualiza es porque era imposible. Esa es un poco la perspectiva. Pero aún así se habla de esencia virtual. ¿Sabes o no? Y luego lo que decía, por aprovechar lo que estaba diciendo Alejandro, claro, dice, M1 de M3 tiene que existir los tres a la vez o ninguno. Estoy buscando el lugar donde lo dice exactamente. Claro, vamos a ver, si desaparece el hombre, desaparecen los tres géneros, claro. Pues tampoco puedes decir que hay Es que montaña hasta que desde la plataforma actual Es decir, se entiende lo que es una frontera desde la montaña, etc. En el momento es M1. Entonces ya hay MI necesitas al hombre. MI necesita al hombre. Claro que no existe M2 sin hombre, por supuesto. Yo creo que sería importante distinguir entre lo que son las morfologías de las cosas y lo que son los géneros de materialidad, en el sentido que los géneros de materialidad no tienen sentido fuera del propio esquema Progressus Regressus, que es un esquema que está dado por la materialidad trascendental y que supone al hombre. Entonces lo que no tiene sentido es pensar que los géneros de materialidad son algo así como esencias eternas que están ahí operando al margen del hombre, sino que tienen sentido cuando hay morfologías. Las morfologías las hay cuando está el hombre. En ese sentido, por continuar la analogía con Spinoza, pues es como, o sea, como cuando en Spinoza se distingue entre pensamiento y extensión, pues digamos, eso es una ontología que está dada a una escala antropomorfa, una escala que presupone el hombre, porque podría haber más aspectos de la sustancia que no fuesen conocidos. De hecho, los hay infinitos atributos. No sé, hay infinitos atributos, claro. Que se conocen dos. Yo creo que igual mismo que lo que está Alejandro, si puede existir un género de materialidad suelta, solo en el sentido de plantear esa pregunta en la medida en que se entienda que partamos de una postura epistemológica, pero si partimos de una postura meramente nosológica, yo creo que ya no tiene sentido plantear esa pregunta porque evidentemente hace falta el sujeto operatorio para poder enzarar la morfología a los tres géneros de materialidad, creo yo, las cosas. Incluso ontológicamente, diría yo, también no solamente nosológicamente, sino que en la medida en que la ontología materialista supone en la ontología general la idea de M como límite crítico y los géneros de materialidad como modo, o sea, como las plataformas a partir de las cuales regresamos desde los contenidos dados, ontológicamente también es así, yo diría, no solamente nosológicamente. ¿Tenéis algún ejemplo de lo trascendental? Yo pienso que hay un lugar Sí, donde esto está por ahí. vuelve problemática esta Sí, cuestión. en la página 246. Sí.
Pero primero hay que decir una cosa de los ensayos que tal, donde dice esto que antes no lo podía encontrar, dice que... ¿Página? 409. Ahí dice que M1, M2, M3, es decir, sus contenidos respectivos, están vinculados como los factores de un monomio. La anulación de alguno de ellos supone la anulación del conjunto, del mundo. Después hace unas aclaraciones ahí que parecen matizar eso bastante, pero esa es la idea básica de que no puede haber, no puede quitar una materia sin que todos se supriman. Pero en el lenguaje occidental hay un pasaje allí en la 246 que dice esto, dice: nos consta que MI se ha desplegado en el tiempo, y si se admite que M2 solo afecta a los animales, reconoceremos también que M2 afecta a una mínima parte de la extensión de M1. Si M1 comenzó hace 15.000 millones de años, M2 solo habría comenzado hace 700 millones de años, por ejemplo con los celesterios precámbricos. Podemos asegurar, por tanto, que M2 procede de M1, entre comillas, comienza a manifestarse en glóbulos de M1, y una vez M1 estaba ya consolidado. Pero tampoco cabe considerar a M2 como la coronación final de la escala Nature, aunque M2 proceda de M1. No por ello permanece en su seno, sino que lo desborda. Bueno, eso es algo que es bastante, o sea, se puede aceptar, pero ahí dice claramente que M1 precede en el tiempo a M2. Entonces, habría que ver cómo interpretar eso para compaginarlo con lo anterior, porque claramente está sugiriendo aquí que hubo una etapa en la historia del universo en la que podías hablar de contenido de M1, pero no de contenido de M2. Pero es que, vamos a ver, yo creo que la clave aquí está en distinguir, ¿no? Aquí se ve muy bien por qué emplear las clases. La lógica de clases es luminoso, porque las clases tienen una extensión y una intensión. Entonces no es lo mismo M1, M2, M3, en tanto que clases ellos mismos, en tanto que totalidades atributivas, desde la perspectiva intencional, que aquellos contenidos noemáticos objetivos que están recogidos distributivamente desde la perspectiva extensional por esos géneros. No es lo mismo. Entonces, esta perspectiva evolucionista, yo creo, historicista, si se quiere, que introduce aquí, preguntas mental, que era lo que yo iba a leer, está hecha desde la perspectiva de los contenidos extensionales que se recogen en esas ideas. Pero esa ligación dialéctica que él establece entre los tres géneros se hace desde la perspectiva noética de las propias ideas. Es decir, de M1, M2 y M3. Es decir, la ligación dialéctica entre los tres géneros que hace que si borras uno se borren todos es el resultado de la propia construcción histórica de esas mismas ideas. O sea, que desde una perspectiva histórica esos contenidos pueden haber estado disociados, pueden no, de hecho estuvieron disociados. O sea, hay un momento en la historia del universo en que no hay como él dice, una capa zootrópica que permee el mundo y donde hay una interioridad y por tanto no hay M3 y lo que sea, ¿no? Pero en el momento en el que surgen M1, M2 y M3 como ideas, entonces sí que quedan concatenadas. Y eso es un proceso histórico y es un proceso dialéctico. Yo te he traído un texto, porque como me dijiste que vas a sacar este tema, que es del mismo año de Ensayos Materialistas, es un libro de Miguel Ángel Quintanilla sobre la filosofía de la ciencia de Popper, que tiene, bueno, un prólogo donde habla de este tema precisamente. Y yo creo que este texto es paralelo al del ego trascendental. O sea, introduce esta perspectiva historicista o evolucionista de los tres géneros, pero no desde la perspectiva de los contenidos, no desde la perspectiva extensional, sino desde la perspectiva de la propia constitución histórica de las ideas, de M1, M2 y M3. Y mira lo que dice, en la página 13. Entre la materia ontológico general... Las cuestiones más difíciles del materialismo filosófico se plantean seguramente en cuanto se quiere profundizar en la naturaleza de las relaciones entre M y M1, M2 y M3. Pero para que estas cuestiones puedan plantearse, es necesario presuponer cristalizadas las ideas, no solo de M, sino también de M1, M2 y M3, como géneros de materialidad constitutivos del mundo real. Ahora bien, si la cristalización de una idea genérica no llega a término, esto será debido o bien a que sus precursoras son demasiado amplias, digamos supragenéricas, o bien a que son demasiado estrechas, infragenéricas, y por lo tanto rompen en fragmentos de la unidad virtual del género de referencia. Y ahora dice esto. Así, el género M1, más o menos lo que hoy entendemos como materia corpórea, fue desconocido como idea filosófica durante muchos siglos, porque si bien los filósofos presocráticos de tradición jónica testimonian un conocimiento de la unidad de la materia celeste y sublunar, aunque a un nivel más bien supragenérico, todo está lleno de dioses, en cambio, a partir de Aristóteles sobre todo, se entroniza la tradición pitagórica según la cual los cuerpos celestes están hechos de una materia diferente de la que constituye a los cuerpos terrestres. No ya en los astros no cabe hablar de la presencia de los cuatro elementos, agua, tierra, aire, fuego, sino ni siquiera en la misma materia prima. Bueno, cita Aristóteles,
Dice, solamente a partir del siglo XVI, con el descubrimiento del anteojo de Galileo, la unidad de la materia corpórea pudo comenzar a anudarse en sus dos partes, la terrestre y la celeste. Asimismo, el segundo género de materialidad M2 no cristalizará como concepto hasta que no sea limitada por un lado su extensión, la que le conceden los partidarios del pananimatismo, por ejemplo, y por otro, hasta que sea percibida la continuidad entre el cogito individual y el cogito de las demás personas, el camino que va desde Descartes hasta Fichte o Hegel. En cuanto al tercer género de materialidad M3, diré asimismo que la cristalización de su concepto exige no solamente el reconocimiento de las entidades que le son propias, sino también su totalización, que ni desborda los límites estrictos del género M3, ni quede por debajo de estos límites, constatando simplemente la presencia de entidades pertenecientes a alguna región de su ámbito. Y termino diciendo, el redescubrimiento del género M3 ha sido, en cierto modo, la labor de la filosofía de nuestro siglo. Es decir, que solamente desde la perspectiva de la doctrina de los tres géneros de materiales ya constituidas como ideas intencionales, se puede establecer esa ligación dialéctica entre sus contenidos extensionales, aunque históricamente hayan sido discontinuos o hayan estado separados o lo que se quiera. Y esa es la razón también, yo creo, por la que en el capítulo sexto dedica tanta atención a Simmel y a Popper, que son los que han, en el siglo XX, dice que se ha redescubierto la idea de M3, que es lo que Simmel llama el tercer reino, lo que Popper llama el tercer mundo, y eso es una formulación idealista o metafísica de la doctrina de la abstracción de materialidad. Y es ahí donde se puede decir, desde esa perspectiva se puede decir que están dialécticamente vinculados. Entonces, para volver a la cuestión esta de la ligación, está como si fueran los factores de un monomio, ¿cómo podemos entonces interpretar esa tesis? Porque, o sea, lo que está sugiriendo es que la tesis solo se puede interpretar desde la perspectiva no extensional y desde cierta perspectiva, ¿no? Pero ¿cómo entonces podemos interpretar la tesis? La tesis que dice de que la anulación de alguno de los géneros supone la anulación del conjunto. ¿Qué significa eso entonces desde esa perspectiva? Pues ¿Qué quiere decir? si quitas uno, se quita otro. Sí, bueno, pero eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué quiere decir desde la perspectiva esta que dices no extensional? Porque está claro que esto que estamos de acuerdo es... No, o sea, pero yo no estoy diciendo una perspectiva no extensional, yo lo que desde la otra estoy disociándolos. Lo que estoy diciendo es que en el momento en el que se aparecen constituidas como ideas, extensionalmente podemos decir que eso es lo que recubren extensionalmente. Sí, entiendo eso, pero entonces... Vale, o sea, cuando nos referimos a los géneros, no tanto como ideas filosóficas, sino como extensiones, o sea, como ciertos conjuntos de realidades, o que sean entidades u objetos, ellos sí que los podemos decir que son independientes en el sentido de que fue primero M1, después tal. Entonces, en ese sentido sí se puede decir que se pueden desligar, pero dices que en el sentido en el que son ideas filosóficas ya no se puede. Pero, ¿cómo? Es decir, porque lo que dice bueno es que si anulas uno de los géneros, anulas el conjunto, o sea, el mundo. Yo supongo que lo que querrías decir es que esto habría que interpretarlo como la anulación de alguno de ellos como idea filosófica implicaría la anulación del mundo como idea filosófica o algo de ese Sí, claro, los tres. O sea, sí, claro, de todos. Pero... Mira, es muy fácil, solo de los tres. Quitas M1, fuera todo. Ya, pero eso está... Si no hay M1 es que no hay nada. Ya, pero si quitas M2 o M3, es el que es donde lo problemático entra cuando quieres quitar M2 o M3, porque está claro que si quitas M1, incluso en el sentido extensional se te va todo a la... O sea, no hay nada. Vale, pero si quitas M2 solo, ahí es donde no hay hombres. Sí, claro, evidentemente. Claro, pero no tienes el mundo Hay operación. ya te quedas sin M2. claro, te quedas sin la teoría, por ejemplo, te quedas sin la teoría de los tres géneros. Esa es la idea. Es que me da Claro, entonces si quitas M2, Te quedas sin el mundo. claro, pero claro, o sea, si quitas M2, te quedas sin... Claro, o sea, entonces podríamos decir lo siguiente, que si quitas M2 como idea filosófica, bueno, es que, claro, tendrías que decir, si quitas M2 como extensión, o sea, como realidad, y si quitas a los hombres, a los animales, tal, te quedas, por supuesto, sin el materialismo filosófico. Entonces te quedas sin la noción de los tres géneros como idea Te filosófica. quedas sin el mundo hasta la tópica. Te quedas sin la misma idea del mundo. Me parece que ahí estás volviendo a Es que no queda ni M. extensional de... No es que no queda ni M, porque M es un regreso desde el propio mundo, pero si no tienes mundo es que no tienes nada, ese es el asunto. Si quitas M2, ¿dónde te quedas? Si quitas M2 en el sentido extensional, que es el que dicen el trascendental, si quitas M2, o sea, si te vas a 15.000 millones de años atrás, has quitado M2 en un sentido y lo único que tienes es M1. Entonces, ahí tienes M1 en el sentido extensional. Lo has quitado retrospectivamente, de nuevo. Sí, Lo has quitado porque tienes la idea de M2. Sí. Vale, entonces, o sea, en esa etapa del universo no había M2, pero sí había M1 en el sentido extensional. Entonces, en el sentido extensional se suele... Lo había desde nuestra perspectiva. Sí, vale. Bueno, desde nuestra perspectiva. No había M1 antes de... O sea, M1 como
género de materialidad. Extensionalmente no es M1. Si consideras solo la parte extensional, yo creo que No se puede no hay decir M1. estrictamente que había M1 antes de la totalización que supone el mundo como idea. Es que la afirmación de que es extensionalmente, volvemos a lo de las virtuales, solo puedes decir desde antes, desde hoy. Sí, entonces solo Una vez que ya existe la idea Es una filosófica. acumulación de objetos, si quieres. Es lo que decía sobre las morfologías que requieren sujetos operatorios. Si yo no entiendo bien, la cuestión es que decir que en el mundo solo hay M1 es adecuado para un mundo en el que solo hay M1. Pero en el momento en el que, digamos, de M1 emergen otras realidades distintas, como bien señala Bueno, necesitas otros esquemas para interpretar esa realidad naciente. ¿Que ¿Por qué nace? Bueno, pues es que no hay respuesta para eso. Es que, ¿por qué el mundo es como es y de otra manera? Esa es la pregunta que estaría formulando. Entonces, tal y como es ahora mismo el mundo, el esquema de los tres géneros de materialidad es una interpretación posible. Si tú dices, si eliminas los aspectos, te quedas sin materialismo filosófico. No, más bien es que no se puede plantear las cosas así, hay que plantear las cosas en términos de alternativos. Si tú quitas uno de los géneros de materialidad, ¿cómo explicas ciertas cosas? Te vas al terreno de las alternativas a materialismo. Yo eso no lo veo del todo claro, ¿eh? Porque o sea, tú lo que estás viendo realmente es la doctrina de los tres géneros de materialidad en un sentido puramente empírico. Es decir, es lo que hay en la realidad. Hay tres géneros y nosotros tenemos tres géneros. Entonces, precisamente lo que niega, bueno, es decir, no es una enumeración empírica de lo que hay. Sí, estaba simplificando. Sino que es una clasificación sistemática. Claro, pero yo digo que interesa cuestiones concretas, o sea, que es en el análisis de la cuestión concreta donde se evalúa si efectivamente hay alternativa o no. No se trata de constatar, porque los géneros tú no puedes constatarlos. O sea, no es una cuestión díctica de mira y lista de género de materialidad. Es una cuestión de enfrentado a ciertas realidades, tú tienes posibilidades interpretativas que están dadas de hecho. Una de ellas es el materialismo filosófico. Entonces, si tú renuncias a cualquier parte del materialismo filosófico como sistema, o bien renuncias a la posibilidad de responder respecto de ciertas realidades, o bien asumes una alternativa, pero no cabe una especie de supuesto vacío. O sea, eso no se puede aplicar a eso, es una alternativa. Entonces parece como que lo que estamos hablando es que, no sé si esto parece lo que sugería esto, que si queremos, los símbolos de los géneros de materialidad tienen por lo menos cada uno dos sentidos. El sentido extensional, los contenidos de los géneros. Sí, puede ser así. Y otro, como todos atributivos o como todos claro, distributivos. y en ese sentido, o sea, cuando tomamos el M1 y M2 y M3 en ese sentido, entonces sí vale decir lo que dice Bueno en el voto trascendental, que M1 prefiere a M2 y prefiere a M3. Sí, lo que pasa es que En ese sentido, pero en el otro sentido ya no valdría, eso sería la idea. Pero es que los dos sentidos se pueden disociar pero no separar. Ese es el asunto. Es decir, tú no puedes decir, como realidades extensionales, esto hacen lo que les sale de los cojones. Y como realidades intensionales, pues tienen que estar dialécticamente ligados. ¿Por qué no? Porque estás viendo lo uno desde lo otro. Estás viendo esas realidades extensionales, las estás viendo desde la doctrina de los tres géneros de materialidad. Por eso, la constitución histórica, no ética, de la doctrina de los tres géneros de materialidad es la clave para entenderlo. Por eso, tú solamente puedes decir que en el precámbrico pues no había M2 desde tu posición de la doctrina de los tres géneros de materialidad ya constituida. Esa persona es un poco trivial eso, es cierto, pero no... Bueno, evidentemente no lo podemos interpretar. Evidentemente solamente lo puedes decir desde tu perspectiva actual y no desde el precámbrico, porque no estabas en el precámbrico y nadie lo podía decir ahí. Entonces, me parece trivial la afirmación de que solamente podemos afirmar eso desde nuestra perspectiva. Obviamente solamente lo podemos afirmar nosotros desde nuestra perspectiva. Pero M1 como género de materialidad es ya una reconstrucción que solamente puedes hacer desde la propia doctrina. Entonces, no sé si tiene tanto sentido pensar en si extensionalmente cada uno de los contenidos a los que señala con el dedo M1 existían, digamos, con independencia o con anterioridad a la totalización distributiva que supone que se pueda decir de ellos que son parte. Esto va a sonar como un argumento de autoridad, pero Bueno dice eso. O sea, Bueno sí dice que eso es así. Entonces, yo creo que él sí pensaba que era así. Claro, él dice que hubo una época del universo en la que había una Es una reconstrucción dialéctica posterior que, o sea, es lo que me decía, solamente lo puedes decir una vez que ya has llamado a esas cosas que existieron, las evidentemente no puedes decir que una cosa tiene una propiedad si no tienes una forma de referirte a la cosa, pero eso no quiere decir que la cosa no tenga la propiedad, por así decir.
O sea, tú lo que estás diciendo es que no podemos decir esto, por ejemplo, que M1 precede M2 en el tiempo, a menos que tengamos las nociones filosóficas de M1 y M2. Yo creo lo siguiente, si te vas al final del capítulo 1 del ensayo 2, que vuelve a definir otra vez los tres géneros de materialidad, ¿no? A ver, tenemos que ir al mundo práctico, pragmático de los hombres. Es decir, siempre que ha habido hombres, de alguna manera han tenido que tener cuerpos, es decir, M1, realidades M1, operaciones y subjetividades